Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al Rombo Podcast número 8. Ya tenemos 2 meses, porque, bueno, número 8, si hacemos uno semanal, no hay que ser un genio de las matemáticas para adivinarlo. Así que, bueno, seguimos sumando programas y ya como viene siendo habitual, por desgracia, en los últimos programas, es que a Bruno lo tenemos muy liado, macho, pero es que no, hoy tiene exámenes, así que no lo podremos tener con nosotros. Queríamos hacer un rinconcito hoy del programa para la Premier, pero bueno, creo que lo más justo para él y para todos es que se lo reservemos para cuando Bruno pueda volver. Así que nada, desde aquí le deseamos suerte en los exámenes y mientras tanto, pues analizaremos sobre todo la actualidad de Barça y Madrid, que viene muy cargada con dos partidos de los dos equipos que bueno, demuestran básicamente pues que van a ser dos equipos que más allá de lo que haya podido ocurrir en Europa van a seguir dominando en Liga, con cosas muy interesantes también a nivel táctico, que nos ha dejado sobre todo ese partido del Barça. Así que ahora, para empezar, saludamos a Hugo Fernández, que está aquí el pobre. Te llevaste un buen choque, me has dicho, jugando a básquet, ¿verdad? No, fue con Bruno. Me dijo que Fede Valverde era mejor que Pedri y tuvimos un conflicto grande. Pero bueno, ya lo resolvimos. Como ves, él no ha venido hoy, yo estoy aquí, o sea que, bueno, se lo Habrá, llevó el canario, ¿eh? Habrá que tratarlo de puertas para adentro, ¿eh? Esto no lo podemos hacer mediático, que ya sabemos cómo son las estrellas y Bruno igual, yo qué sé, nos mete a Méndez de por medio, estas cosas. Nico, tú por suerte estás tan sano como siempre, mejor, porque vamos, últimamente lo del podcast, si no falla uno, falla el otro, pero bueno, lo vamos manteniendo. ¿Qué tal también? Decías que había, bueno, creo que los tres justo este fin de hemos podido ver poco fútbol, pero bueno, intentaremos tirarlo un poco por donde podamos. O sea, ¿en qué partidos has estado este fin de? ¿Dónde has puesto el foco ahí en el tiempo que has podido? Pues he visto un poquito Premier, ese Chelsea-Manchester United. He estado viendo, obviamente, Barça-Madrid. Me ha dado tiempo para echarle un vistacillo al Tottenham, pero poquita cosa. Y he estado viendo ahora de rojo también un poquito el Celta y bueno, algún partido más, pero en general no he podido ver mucho esta jornada. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Para no poder ver mucho, imagino. Sí, sí, sí. Bueno, Los- miento, me he visto también repetido la segunda parte hoy que tenía un hueco de ese Roma-Nápoles, que se acabó llevando el Nápoles, que otro día tendremos que hablar del Nápoles, porque madre mía. Sí, sí, están que se salen algún día. Seguro que lo tenemos que hablar. Empezamos por ti, Hugo, y si quieres empezamos con el partido del Barça, que yo creo que es el que dejó más cosas, sobre todo porque Xavi probó cosas que no había probado hasta ahora y que le surgieron muchísimo efecto, porque vimos contra el Villarreal que el Barça ya mejoró metiendo a Frenkie en el terreno de juego en vez de Busquets, ¿no? Muchas carencias de ese Barça con Busquets que se vieron en Champions desaparecieron, igual nacieron otras, ¿no? Quizás el Barça emparejaba en defensa ese 2 para 2 que con delanteros más mortales pues igual le hubiera pasado factura, pero lo compensó metiendo a los dos juntos, a Busquets y a Frenkie cayendo un poco más a la izquierda, Busquets pues intercambiando también alturas y posiciones con el holandés y el Barça, que para mí, no sé si estarás de acuerdo, hizo el mejor partido de la temporada, quizás, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el del Athletic es el mejor porque es el más completo y el que, sobre todo, el plan que quería llevar a cabo se ejecutó de forma más correcta y más acertada con respecto a lo que pedía el partido. El Villarreal estuvo bien, fue un buen partido, pero yo seguí viendo un Barça un poco desordenado, siendo un gran partido del Barça. No quiero tampoco sacar puntilla a todo, pero creo que el partido del Athletic es un paso más. El partido del Villarreal fue un partido en el que el Barça fue muy valiente, acumuló muchos jugadores arriba, con un Frenkie que jugó de pivote, pero estaba cerca del área, sobre todo en las esquinas, dando pases de seguridad sobre el extremo, atacando carriles interiores, pases a la espalda de la línea defensiva. Pero claro, ante la pérdida, pues era un equipo muy, muy descolocado y que vivió un poco de un Koundé absolutamente gigantesco Sí, sí. que solventó y apagó Dando todos todo los lo fuegos que se encontró. Pero el Atleti de Bilbao fue otra cosa. Es un partido en el que tácticamente tuvo muchísima pizarra. Creo que Xavi estuvo excelente
y que salió todo a la perfección tal y como pedía el partido. Se vio al mejor Balde, se vio al mejor Frenkie, se vio al mejor Dembélé, y si ves a los jugadores de esta talla y los ves potenciados por el esquema y por el contexto, pues ¿qué vamos a decir de Frenkie, que parece a veces defenestrado, pero es el jugador que es, de Dembélé, que muchos días te quieres arrancar los pelos de la cabeza, pero claro, el día que el partido está como a él le gusta, pues solo te queda rezar en esa banda. Y bueno, eso es un poco, yo creo que así a grandes rasgos la diferencia entre los dos partidos. Pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Si hay algo en lo que insiste muchísimo Guardiola en sus declaraciones, que es que al final la tarea del entrenador principalmente está en encontrar el mejor contexto posible. La táctica está para encontrar el mejor contexto posible para tus jugadores, para que puedan tener pues el mayor tiempo y espacio para brillar, para sacar a relucir su talento, y creo que justamente fue lo que hizo Xavi. O sea, colocó sus hombres de una forma en la que potenció a todas sus individualidades, y es que de hecho si repasas la alineación del Barça, todo el mundo hizo un gran partido, ¿no? Y yo creo que ahí también hay mucha mano de entrenador, ¿no? Por ejemplo, pues si Frenkie ocupaba esa posición un poquito más lateral a la izquierda, pues podía recibir desde ahí, iniciar el juego. Eso permitía también a Balde vivir más arriba en el terreno del juego, que Busquets a la vez viviera más arropado, pero también Frenkie podía de alguna forma sentirse con las espaldas cubiertas para ir hacia adelante. Dembélé tiene un rol pues mucho más funcional dentro del partido, ¿no? Que no todos los balones pasaban por él, sino que era una pieza más del engranaje. ¿Tienes esa sensación, Nico, de que Xavi realmente su gran triunfo fue que todo el mundo se sintiera muy cómodo? Sí, es lo que tú dices. Al final, el contexto, el esquema, benefició a prácticamente todos los jugadores y estos dieron la talla, porque veníamos viendo un Dembélé, por ejemplo, muy fallón, muy caótico, pero que estaba demasiado responsabilizado quizás por el sistema, le pedía demasiado, siendo el principal discurso y no un buen recurso, como lo puede ser en determinadas ocasiones, que puede marcar la diferencia, pero cuando tienen que pasar todos los balones por él, es un jugador que no da ese nivel porque no es ese jugador y no puede asumir esa cantidad de riesgos. Y en el caso, por ejemplo, de Frenkie de Jong, le ha encontrado un contexto que yo, por lo menos, y mucha gente supongo que decía que era el gran debe de Xavi, encontrarle ese rol, esa posición a Frenkie de Jong, y incluso si lo puedes complementar con Sergio Busquets, mejor que mejor, porque al final estás matando dos pájaros de un tiro, coloca ese doble pivote. Es cierto que los contextos del partido contra Athletic y Villarreal quizás ayuden a ver esta mejor versión de Frenkie de Jong, porque recordemos, suele venir pasando en las últimas temporadas un bucle acerca del entorno al holandés, que es que hace 2, 3 muy buenos partidos, vuelve a encadenar un par de errores graves y vuelve a ser todo negativo, ¿no? En torno al holandés, entonces no acaba de tener esa regularidad que quizás necesita a día de hoy para seguir cómodo y poder triunfar en el Barça, pero el contexto que le dio Xavi, arropando a Busquets, permitiendo ser el jerarca, porque estuvo en la base con Busquets, pero recibió más balones incluso que el de Badía, se sentía líder, podía seguir desde atrás con el balón, dejó conducciones muy buenas como ya lo había dejado el día del Villarreal. En general vimos un Barça, incluso Balde, me gustó muchísimo Balde, lo comentaba por Twitter, la seguridad que transmite a nivel defensivo y luego todo lo que te transmite en ataque, en general vimos un Barça creo que muy superior y, ojo, ante un Athletic que mucha gente después del partido no lo comentó, pero un Athletic que venía de hacer una grandísima temporada, lo viene haciendo muy bien, y un equipo que no estaba encajando apenas goles y que el Barça goleó con rotunda facilidad. Sí, ahí también evidentemente tuvo que ver el papel de un francés que estaba ahí por banda derecha, que de repente pues quiso hacer pues seguramente el mayor partido que ha hecho de momento en esta temporada. Es que lo de Dembélé fue un absoluto recital, de decir, es que cuando realmente está enchufado y cuando realmente tiene un contexto propicio, es un jugador que puede marcar las diferencias hasta el punto de hacer lo que hizo contra Athletic, un gol, 3 asistencias, un impacto en el juego brutal, ¿no? Muchas veces, pero también es verdad que si ves las jugadas clave, Hugo, ves las jugadas del gol, es un jugador que el Barça lo deja ahí como en derecha, y a partir de atraer, digamos, por banda izquierda contra esa acumulación de hombres,
hace que cuando el juego es rápido, cuando le puede llegar a Dembélé en situación de 1 para 1 con tiempo y espacio, pues evidentemente son situaciones muy diferentes a las que tenía contra el Inter, etcétera, ¿no? También incidiendo en eso de que es muy importante el contexto que le da el entrenador a sus hombres para que puedan brillar, ¿no? Y tuvimos varias exhibiciones a nivel individual. Xavi se podría decir que en este partido, o por lo menos para este rival, ha dado con la tecla, pero bueno, tiene todavía partidos importantes por delante antes del Mundial, sin ir más lejos, el que disputará contra el Bayern el miércoles. Hugo, ¿crees que va a apostar por este mismo tipo de esquema tocando poco? ¿O crees que va a volver al 4-3-3 con 2 extremos y tal? Yo creo que lo que debería hacer es ser valiente, como lo ha sido en estos dos casos, a la hora de pretender escoger las piezas que cree que necesarias para generar el ataque contra la defensa que se va a encontrar. Yo creo que tampoco es una cuestión de encontrar una fórmula del éxito que te vaya a funcionar siempre, porque entonces diríamos, ¿no? Contra el Villarreal, Ansu y Ferran hicieron muy buen partido, entonces tienen que jugar contra el Athletic. Pero Athletic no juega igual que el Villarreal. Y yo creo que es un error que cometemos mucho todos en general, que es pensar que, bueno, alguien juega bien, pues tiene que jugar. Bueno, si tienes recursos, si no tienes un jugador, obviamente Lewandowski va a jugar porque es una cosa superior al resto de sus compañeros, o Pedri, pero en general tiene muy buenos recursos como para poder estructurar el equipo en función del rival también, sin perder el norte para perder tu estilo, pero sí adaptándote. Por ejemplo, el mismo partido del Villarreal era un partido que lo que te iba a exigir eran roles de extremos mucho más orgánicos, que apareciesen más, que combinasen más, porque el 4-4-2 del Villarreal lo que generaba era un 3-2 en el centro del campo. Entonces, todos los apoyos que pudieses encontrar para combinar por dentro son superioridades numéricas que encuentras. Sin embargo, el partido del Athletic era un poco diferente. El partido del Athletic era más un reto en cuanto a sacar la presión ultra agresiva que iba a plantear, y dejaron salir a Balde. Y entonces pues estuvo muy listo Xavi para colocar a Pedri en banda, darle la línea de pase vertical con Pedri, que obviamente Nico no le iba a dejar, iba a ir a presionar tapando esa línea de pase, y a partir de ahí Balde conducía en diagonal, encontraba los interiores por dentro, encontraba a Frenkie, encontraba inversiones con Eric para terminar en el lado contrario con Dembélé, y al final creo que es una cuestión del partido que le propuso el rival. Pero claro, si en el Athletic metes en aquella banda Ferran, seguramente hubiese sido mucho menos útil, porque lo que necesitabas ese día era una amenaza para la posible inversión y 1 para 1. Y al final de ahí vienen todos los goles, porque Yuri estaba absolutamente vendido contra Dembélé, sin ningún tipo de ayuda, Íñigo Martínez lejísimos, y tenía dos opciones: o encimarle y que se le fuese, como pasó varias opciones, o empezar a recular y darle metros, que fue lo que pasó, creo que en el gol de Lewandowski, me parece, que le flota muchísimo, le da espacio y Dembélé levanta la cabeza y la pone donde quiere, pero porque el esquema le obligaba a Yuri a recular, no podía volver a ir contra él porque bueno, el caso, sin liarme más, creo que lo que tiene que hacer Xavi es mirar cada partido y ser valiente y no dejar no es que los buenos son Dembélé y Rafinha y mantenerlos, o quien sea, o Ansu Fati y Ferran. Yo creo que lo que tiene que hacer es lo que hizo en estos dos partidos. Necesito un doble pivote, necesito salida de 3, necesito salida de 2, necesito un extremo amenazante, necesito 2 extremos orgánicos. Adaptarse un poco más y ser más flexible en cuanto a lo que quiere plantear. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, y de hecho sí que en estos últimos partidos se ha tirado un poco hacia allí, ¿no? A cambiar un poquito el plan en función del rival. Muchas veces sí que en contexto Barça se comenta como que solo te tienes que mirar a ti mismo y que estudiar a los rivales y adaptarte a ellos es de equipo pequeño y tal, pero bueno, evidentemente estamos en un nivel de fútbol en que todo es tan profesional, todo está tan trabajado, que sin eso prácticamente es imposible tener éxito, porque los equipos te tienen tan estudiado que te acaban haciendo un traje a medida. Nico, ¿crees que el Bayern, porque yo ahora justo lo estaba pensando, encuentro, evidentemente son 2 niveles y 2 realidades distintas, pero encuentro ciertas similitudes entre este Athletic y el Bayern? O sea, a nivel de sistema hay cosas que se parecen, digamos, la actitud con la que juega y lo que busca el equipo también es parecido. Evidentemente el nivel de las piezas no, la competición en la que te lo vas a encontrar tampoco, pero sí que no te parecía este partido como una especie de ensayo general antes del Bayern que puede tener cierto sentido y del que sí que puedes sacar conclusiones.
Sí y no. Sí, porque quizás por el contexto de los jugadores y por el equipo en cuestión, que es el Athletic, que su naturaleza, por lo menos con Ernesto Valverde esta temporada, es de ir apretar muy arriba y de un fútbol muy vertical, que en pocos toques se planta en área contraria y que es capaz de matarte, pero a la vez no por varias cosas. Factor psicológico, factor mental. Los bávaros creo que es el equipo por antonomasia que huele a la sangre como nadie. Y esas acciones, lo iba a comentar antes, esas acciones que te dejas contra el Villarreal, estamos elogiando mucho los partidos de Villarreal y Athletic, porque hay que elogiarlos, porque Xavi ha dado con la tecla, lo ha hecho muy bien, el equipo ha rendido, el plan ha salido, los jugadores lo han ejecutado, pero no hay que olvidar y hay que mencionar que si no es por Koundé y si no es por esas malas tomas de decisiones, en mi opinión, de Danjuma y Jackson en ese partido contra el Villarreal, todo eso de asumió muchos riesgos, jugó con muchos jugadores, fue valiente, se hubiera ido al garete si el Villarreal fuera capaz de matar una o dos ocasiones de las varias que tuvo, y es un equipo grande, no te lo suele perdonar. Las pocas que tuvo el Inter aquel partido en Champions te las castiga y al final luego se te encierra atrás o te planea un partido más al contragolpe, y el Barça sufre muchísimo en esos contextos. O sea que arriesgar hasta qué punto, ¿no? Porque Koundé se puede imponer con facilidad en esas acciones, sobre todo en contextos contra rivales a priori peores, pero cuando se igualan las fuerzas en partidos de Champions con jugadores que con muy poquito te pueden hacer mucho, arriesgar tantísimo, pues tiene esas cosas también, ¿no? Sí, sí, pero bueno, el Barça que tendrá una prueba importante, aunque sí que es verdad que se verá muy condicionada por el partido que jugará justo antes, ese Victoria Pilsen contra el Inter, que acabará definiendo pues la suerte de los de Xavi en Europa, que ya no dependen de ellos mismos después de los últimos malos resultados conseguidos. Luego, aparte de ese partido contra el Athletic, que evidentemente dejó muchas cosas y había que empezar por eso, hubo el que quizás era el partido de la jornada, ese Real Madrid contra Sevilla, que digamos que tenía un guión un poco predecible, y yo creo que cada día se demuestra más que la planificación deportiva y los fichajes que ha hecho el Sevilla no tienen ningún sentido, faltan muchísimas piezas, no por números, sino por calidad y sobre todo por roles. Creo que al Sevilla le faltan muchísimas cosas para competir realmente contra equipazos como el Madrid, porque vemos que pese a no tener a Courtois todavía quizás en el mejor nivel y tal, y a no tener a Benzema, es que sigue siendo Hugo realmente un equipo que va rodado, que saca los resultados prácticamente solos y que encima tiene algunas individualidades muy, muy potenciadas. Totalmente. Creo que el Sevilla tiene los problemas que tiene, pero el Madrid ha demostrado que llegues bien, llegues mal, o llegues regular, es muy capaz de imponerse tácticamente, de imponerse futbolísticamente y competitivamente sobre todo. Y es lo que dices, lo de las piezas, la facilidad que tiene el Madrid para potenciar sus piezas, que es una cosa que no me canso de elogiar de Ancelotti, porque Sí. una vez más, pues Fede Valverde absolutamente espectacular, Rodrigo Goes, que a lo mejor pudo pasar más inadvertido porque no tuvo presencia en las acciones definitivas, fue absolutamente dominador del juego ofensivo del Madrid. Pues es un centro del campo que viene funcionando muy bien. Quizás el que menos me gustó en el centro del campo en este partido fue Tchouaméni, que lo sustituyó porque perdió un par de balones y demás, pero por lo demás, o sea, o sea, que viene de hacer muchísimos muy buenos partidos, pero que por decir alguno que digas, bueno, chirrió un poco o algo, pero en general es un engranaje perfecto, que sabe esperarte y salir a la contra, que sabe tenerte el balón cuando quiere descansar y cuando quiere dominar, y un equipo pues que domina muchos registros y con unos jugadores absolutamente potenciados en cada una de sus posiciones. Si no me equivoco, Nico, el Madrid ahora mismo sus dos máximos goleadores son Vinicius y Valverde, los dos con 7 goles, si no me equivoco. Claro, eso yo creo que evidentemente está muy lejos de los números de delanteros como Lewandowski, como Haaland, etcétera, que se están hinchando a goles este año, pero yo creo que
eso habla realmente bien del Real Madrid, porque que esté consiguiendo tantos puntos sin tener alguna figura realmente tan goleadora, habla de lo bien que está gestionando la ventaja, de que no le hace falta mucho, ni un gran goleador, ni el mejor Benzema para sacar tantos partidos, y que realmente es un equipo muy competitivo, que te sabe perfectamente defender un resultado corto, y que, pues eso, como que no necesita demasiado más que algún chispazo de alguna de sus mejores estrellas y el ser sólido como para realmente competir y sacar los resultados. Sí, lo venimos diciendo, ¿no? De la temporada del francés, el inicio de temporada del francés no es el habitual en él. Está muy lejos de ser la mejor versión de Karim Benzema y aún así, a pesar de que lo cumplió con algún que otro gol al inicio de esta, en su ausencia el equipo, pues prácticamente, no te voy a decir que no lo ha notado, pero sí que ha sabido tirar en los partidos hacia adelante con Vinicius, con Rodrigo, que por dentro lo decía Hugo, quizás no fue el partido en el que estuvo más atinado de cara a puerta, pero sí que volvió a dar una exhibición en cuanto a interpretación de juego, cómo se movía por esos espacios interiores. Le faltó ese último toque, como digo, pero volvió a ser un partido muy, muy bueno. El pajarito Valverde, que está subiendo una cuota de determinancia y una capacidad para marcar las diferencias que creo que poquito se lo vimos. En su momento se planteó muchísimo ese debate sobre Frenkie de Jong y Valverde, que hace quizás unos años, a mí, por lo menos en mi opinión, parecía estar lejos Valverde de quizás ese Frenkie de Jong, pero que hoy por hoy Federico, el pajarito, se ha convertido en halcón, lleva ya 7 goles, como decías tú, y luego pues que esa determinancia que puede tener equipos como el Barça, esa dependencia de jugadores como Lewandowski o otros equipos que tienen de sus goleadores, el Madrid no la está sufriendo, que sí que la sufrió el año pasado con Benzema, y es lógico, porque al final vamos, tienes un jugador como Benzema, tienes que dejar que marque los goles y que te haga todo, pero es una noticia positiva que el Madrid pueda triunfar y pueda sacar los partidos hacia adelante sin la mejor versión del 9 o sin por lo menos en su ausencia. En clave Sevilla, lo comentaba Hugo también, un Sevilla que, bueno, más allá de lo que venga haciendo Sampaoli, que tampoco le podemos jugar mucho porque lleva poquitos partidos, es muy difícil competir con esa línea defensiva. Se le ha ido, ya lo comentábamos, Diego Carlos, Jules Koundé, Bono, obviamente no es el mismo, y eso que está recuperando ahora su nivel, pero le está costando ese inicio de temporada. Es que al final, cuando compites con Gudel, con Quique Salas, con Carmona, ahora está marcado y mejoró el techo competitivo una barbaridad, pero es que aún así se sigue notando el salto, que es una barbaridad. Y luego lo comentaba John, el tema roles, perfiles, muchos que lo hemos repetido desde mi punto de vista. Tienes a Januzaj, tienes al Papu, tienes a Isco, tienes a jugadores de mucho pie, de mucho amasar balón, te falta quizás un 9 que marque los goles, jugadores más al espacio, más de ruptura. Quizás la plantilla, mira que hemos alabado mucho a Monchi cuando lo hace bien, porque en mi opinión es uno de los mejores directores deportivos de Europa, pero este mercado se ha quedado un poquito flojo para las expectativas del Sevilla, y que por plantilla, por nivel, por roles, por todo, por los contextos, no es candidato para mí ni a ser quinto, sexto equipo esta temporada. No, está muy lejos de eso. Yo creo que un Monchi también, que se le ha comido un poquito el ego y que ha ido, cosa rara en él, más a buscar nombres y más a buscar, pues eso, jugadores que, digamos, den cierta alegría a la afición por quienes son y tal, y no tanto perfiles tácticos que necesita el equipo, que es un equipo que, más allá de lo que comentábamos en defensa, que yo creo que ahí es más un tema de pura calidad de los jugadores, es que en ataque te falta muchísima profundidad, te falta gente con gol, en fin, una plantilla que, desde luego, si no se puede hacer nada en invierno, por lo menos de cara al año que viene, tendrá que cambiar muchísimas cosas, porque, como decís, no está para competir al máximo nivel. Y respecto a lo que comentábamos del Madrid, Hugo, sí que es verdad que el año pasado daba las sensaciones a con Benzema de decir, ostras, como le coja un resfriado, como tenga exámenes como Bruno, la liamos parda. Sí que es verdad que este año el equipo, yo creo que el Madrid siempre es verdad que ha sido un poco este perfil de club, pero es que este año creo que todavía es más exagerado,
los diferentes contextos de partido en los que es capaz de competir. Comentamos mucho esto del equipo camaleónico, pero es que es así, o sea, es un equipo que a la contra es demoledor, que sabe defender en su propia mitad de área, que sabe sufrir. El Madrid es un equipo que sabe sufrir, porque había momentos en el que el Sevilla dio un pasito adelante e intentó poner contra las cuerdas al Madrid, incluso llegó a empatar el partido y aún así daba la sensación de que el Madrid va a terminar sacándolo. También es un equipo que sabe dominar con balón, que saca bien desde atrás, con ese... cuando se juntan Modric y Kroos es muy difícil quitarles el balón, o sea que realmente es un equipo que da la sensación de que compite tan bien y en contextos tan distintos que acaba no dependiendo tanto de esas individualidades como sí pasó el año pasado. A ver, es que justo es un poco, es una plantilla que es todo lo contrario a lo que acabamos de decir del Sevilla. Me Sí, sí. parece un equipo que a lo mejor no tiene tantas piezas, o por lo menos tantas piezas de primera rotación, porque bueno, al final pues Mariano no cuenta con él, Hazard no tanto, en defensa Vallejo o demás, no sé ni si sigue. Pero tiene roles muy interesantes y muy útiles que utilizan a la perfección, porque, por ejemplo, que cuando el Sevilla puso un poco en apuros al Madrid en cuanto a salida de balón, te mete a Kroos de pivote y te mete a Camavinga en el interior. En cuanto a los roles, por ejemplo, de los centrales, te juegan con Militao y Álava porque son la pareja que mejor se entiende, pero Álava cuando quiere ir a buscar un partido y ser ofensivo pasa al lateral izquierdo y te da un perfil totalmente diferente al de Mendy, que a lo mejor es un jugador más stopper, que a lo mejor necesitas más duelos aéreos y parar a un jugador, pues mete a Rüdiger de lateral izquierdo o lo mete de central y bueno, tiene una cantidad de recursos muy interesantes y ni siquiera con muchas piezas muchas veces. Pues mira, Rodrigo, lo bien que se adapta al 9, lo bien que se adapta a banda, cuando no ve al Verde que al principio era centrocampista, se adapta bien al extremo, es decir, con unos 15, 16 jugadores y entendiendo bien lo que saben hacer y las capacidades que tienen, completan una plantilla de forma muy uniforme y en la que todos suman. Y con respecto a lo que decías de Benzema, es así tal cual. Al final creo que cuando ha faltado, los jugadores están tan cómodos en sus posiciones y tienen tantas variantes tácticas en función de lo que necesita y lo que pide el partido, que acaban metiendo goles extremos o llegadas de centrocampistas como Modric, o tienen muchísimos recursos, o jugadas de balón parado con Rüdiger, o Rüdiger incorporándose al ataque como el otro día contra el Shakhtar. Bueno, tienen infinita variedad y sobre todo porque entienden muy bien qué puede aportar cada jugador y que puede aportar en otras posiciones cuando no juegan a lo mejor en la que podría ser su principal. Y yo creo que esa es un arma del Madrid fundamental. Nico, querías decir algo, ¿no? Sí, creo que en esto que comenta Hugo, gran parte de la culpa la tiene Ancelotti, ¿no? Porque ha creado una estructura que sin ser reluciente o ser quizás la más trabajada tácticamente, sabe sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores a través de lo anímico, a través de encontrar a los buenos que se encuentren los jugadores en el campo, de saber potenciarlos, porque realmente el potencial que han tenido varios de los jugadores como Valverde, Rodrigo, compañía, podéis decir, podemos hablar otra vez en otro día, pero voy a lanzar la pregunta de Militao, el otro día lo había dicho John, y es que sigo creyéndolo, hoy por hoy, momento de forma, creo que Militao es el central por momento de forma y por los últimos partidos que viene demostrando el mejor central del mundo. Y es un equipo que gran parte de la culpa de todo esto lo tiene Ancelotti, ¿no? Sí, que es un entrenador que el año pasado hubo bastantes tramos de la temporada en las que estuvo muy discutido y a ver, con razón, porque es que hubo tramos en los que el Madrid competía mal y a veces pues terminaba sacando los resultados, otras veces no los sacaba, pero no los necesitaba porque en Liga el papel del Barça y del Atlético fue absolutamente lamentable, pero bueno, luego terminó ganando la Liga un poco por descarte, porque lo que decimos, los rivales tampoco comparecieron y luego sí que se terminó haciendo que esa Champions League absolutamente épica, ¿no? Que con eso ya prácticamente olvidas todo ese tramo de la temporada en el que el Madrid no compitió del todo bien y desde entonces sí que es verdad que Ancelotti ha sentado unas bases que ahora mismo pues le hacen que no se le discuta sumando
al frente del Real Madrid, que bueno, veremos al final cómo le termina yendo en Champions, porque es un equipo que para nada se le puede descartar. Al Barça, en principio tampoco, se le han complicado muchísimo las cosas, veremos este miércoles, porque sería un día muy importante en el que se terminará de decidir la suerte de los culés en la competición europea. Y hasta aquí este podcast, y lo hemos hecho un poquito más corto, que queríamos reservar un ratito para la Premier, pero como decimos, no ha podido estar Bruno con nosotros, nos guardamos ese trozo para el siguiente podcast, en el que espero que podamos estar los 4. Así que bueno, muchas gracias a los dos por pasaros por aquí, hablar un ratito de fútbol. Como digo, llevamos ya 2 meses con el programa, espero que os guste. Seguidnos en las redes sociales, es importante porque ahí vamos colgando las cosas, sobre todo en Twitter. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.